Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de los Jueves Complutense en San Lorenzo. Muchas gracias por acompañarnos, concejales, gracias a nuestras autoridades del Ayuntamiento, profesores, investigadores, querido público, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Es una gran satisfacción para nuestra querida universidad darles la bienvenida a otra sesión de los Jueves Complutense en San Lorenzo. Continuamos con nuestro ciclo, este primer ciclo que hemos empezado de actividades, titulado La investigación complutense sale a la calle. Y hoy vamos a emprender un largo y gélido viaje, de la mano con los ojos y con la tremenda experiencia de uno de nuestros más grandes científicos. ¿Están preparados para viajar a la Antártida y conocer cómo es la vida allí? Una vida que, como anticipa el título de la conferencia, transcurre entre el hielo y la roca. Démosle la bienvenida y nuestra inmensa gratitud al profesor Leopoldo García Sancho, catedrático de Botánica de la Facultad de Farmacia. Gracias por aceptar la invitación para estar aquí y por estar dispuesto a llevarnos de viaje con él. De hecho, aunque el viaje es gélido, vamos a estar muy arropados, porque tendremos la calidez de sus conocimientos y la extraordinaria práctica que atesora después de realizar, señoras y señores, 17 expediciones al continente blanco, en coordinación con numerosos países como Chile, Nueva Zelanda, Corea del Sur o Estados Unidos. Hay que resaltar que muchas de esas expediciones han sido dirigidas por él, en algunos casos en lugares remotos de las montañas transatlánticas, casi desconocidas hasta ese momento, o las expediciones a Tierra del Fuego o a las islas Svalbard, no sé si se pronuncia así, pero tranquilos, que también nos abrigará en este viaje el enorme orgullo complutense que sentimos de que el profesor García Sancho sea además el representante español en el grupo de Ciencias de la Vida del Comité Científico de Investigación Antártica, que fue, no sé si ustedes lo recordarán, un orgullo para todos, porque fue premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el año 2002. Y como ya es tradición en nuestros Jueves Complutense en San Lorenzo, permítanme que les cuente, aunque sea a bola pluma, algunos datos más resumidísimos de su trayectoria. El profesor Leopoldo García Sancho se doctoró en Biología en nuestra querida Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios postdoctorales en Alemania, en el prestigioso Instituto Polar de Kiel. Pero después ha realizado estancias de investigación en los más prestigiosos institutos y universidades de Austria, Corea del Sur, Estados Unidos. Su relevancia internacional es una de las características de su trayectoria, habiendo sido profesor visitante en las universidades más prestigiosas de Nueva Zelanda, Chile. Su actividad investigadora ha sido, nunca mejor dicho, meteórica. Ha publicado más de 200 artículos en revistas científicas internacionales y 18 capítulos de libros donde pueden consultar los resultados de esta ingente actividad. Como ejemplos de la cual les comento que fue el investigador responsable del primer experimento con líquenes en el espacio exterior, realizando en el año 2005 un proyecto que fue seleccionado y financiado por la Agencia Espacial Europea. O también que actualmente codirige experimentos de astrobiología en la Estación Espacial Internacional. Bueno, yo he venido con él en el coche de la universidad y he aprendido muchísimo por el camino, la verdad. Es una persona extraordinaria que tiene mucho que enseñarnos. Como no podía ser de otro modo, forma parte del comité editorial de las más prestigiosas revistas internacionales en el área y es conferenciante invitado habitual de los mejores foros internacionales. Aunque parezca mentira, toda esta brillantez investigadora
le ha dejado tiempo para asumir responsabilidades en la gestión universitaria, ya que es director, de hecho ahora mismo lo es, director del Departamento de Farmacología, Farmacognosia y Botánica de la Facultad de Farmacia. Me gustaría terminar, podría estar mucho tiempo, pero me gustaría terminar resaltando que esta impresionante trayectoria ha estado siempre impregnada de su vocación docente y de formación de nuevos investigadores. De hecho, puedo decir con orgullo que ha hecho escuela y además así lo avalan las más de 17 tesis doctorales que ha dirigido. Como no podía ser de otro modo, algo que une a los ponentes de estos Jueves Complutense en San Lorenzo, el profesor García Sancho es además un gran divulgador de ciencia de primera fila. Ha escrito, entre otras cosas, 2 libros de divulgación científica: La Antártida, Ciencia y Aventura en los confines del mundo, un libro que está publicado por Ediciones Pirámide en el año 2019, y otro, Historia Natural de una gota de agua, publicado por Punto Rojo Libros en el 2017. Todos estos méritos y otros muchos justifican sobradamente que haya sido elegido como miembro de la Real Academia de Ciencias y de la Real Academia Nacional de Farmacia de España y miembro de la Linnean Society de Londres y miembro de honor de la Sociedad Lichenológica Italiana. Así pues, es un honor y un placer presentarles a nuestro ponente de hoy, el profesor Leopoldo García Sancho, y su conferencia titulada Antártida, la vida entre el hielo y la roca. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Me siento abrumado, la verdad. Y ahora tengo que estar a la altura de todo lo que has contado. Pues no sé. En fin, lo haré lo mejor posible. Bueno, el agradecido soy yo, en primer lugar, a la Fundación y, por supuesto, a su directora, Maripaz, por esta iniciativa de los Jueves Complutense. Creo que es estupenda, que ojalá se continúe en años posteriores, pero por lo que veo está teniendo una gran respuesta. Y gracias sobre todo por haber tenido la deferencia de invitarme a mí. Y bueno, pues sin más vamos a empezar a ver cosas de la Antártida, sobre todo de la vegetación antártida, es decir, de las cosas vegetales que crecen entre la roca y el hielo. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer a la mucha gente que trabaja conmigo. Tengo un equipo de investigación fantástico que está integrado por diferentes miembros de la Universidad Complutense, pero también por colegas de muchos países del mundo que Maripaz ha ido nombrando, algunos de ellos. Y esta foto es de nuestra última reunión, pues no muy lejos de aquí, en el Valle del Paular, en un hotelito del Valle del Paular. El último workshop pues lo celebramos allí y como siempre estas montañas pues resultan inspiradoras para hablar de muchas cosas y entre otras de ciencia, para discutir sobre nuevas propuestas, nuevas ideas, para relanzar nuestros proyectos de investigación. La vida en la Antártida se compone fundamentalmente de musgos y líquenes, y sobre todo de líquenes. Todo el mundo tiene una idea más o menos clara de qué es un musgo, pero tal vez convendría decir un par de palabras sobre lo que es un líquen. Un líquen es una simbiosis, ¿no? Una asociación de dos seres muy diferentes entre sí, de reinos distintos, no se puede ser más diferente, ¿no?, que un hongo y un alga o una cianobacteria, pero que forman juntos una asociación estable, bien estructurada en capas, como análogo a lo que puede pasar con una hoja, con un corte superior, por debajo la zona fotosintetizadora
que en este caso es la población de algas, una zona esponjosa, medular, como pasa en las hojas también, y una capa inferior o un córtex inferior, es decir, tienen esta estructura estratificada, análoga o que se podría entender como de convergencia adaptativa con las hojas, porque son seres puramente fotosintetizadores, viven de la luz. En una imagen, bueno, pues con diferentes técnicas de microscopía electrónica se puede ver un corte de un líquen creciendo sobre una roca. Las zonas más blanquecinas son las algas. Con otras técnicas de microscopía electrónica se puede ver la morfología de las algas como globos, como esferas, abrazadas por los filamentos del hongo, pero no penetradas por los filamentos del hongo, solo abrazadas por ellos, de tal manera que sin perturbarlas extraen parte de su producción fotosintética, es decir, de los azúcares que producen mediante fotosíntesis. Pero esta imagen es totalmente distinta cuando el líquen está seco. En ese momento, las algas, el hongo, están totalmente colapsados, deshidratados, apenas se pueden distinguir unos de otros, pero esto no significa que estén muertos, simplemente están en un estado latente, es decir, en un estado de suspensión metabólica debido a la desecación. Cuando vuelve a haber agua, vuelven a activarse, vuelven a la vida, en un proceso en que los americanos suelen llamar resucitación y en Europa lo definimos como revitalización, pero que es lo mismo, volver a la vida. Esta forma de vida tiene un nombre un tanto técnico, se llama poiquilohidria, es activarse o desactivarse dependiendo de la disponibilidad de agua y la comparten con los musgos. Lo interesante, y esto me llevará luego al final de la exposición, es que en este estado deshidratado, latente, de suspensión metabólica, los líquenes son extraordinariamente resistentes a condiciones extremas. Bueno, los líquenes pueden vivir en muchos sitios, sobre la corteza de los árboles, en el suelo, pero en lugares de clima extremo viven sobre todo ligados a las rocas, bien por encima de ellas, como líquenes epilíticos, bien por debajo de ellas, como en la imagen inferior izquierda, que son líquenes hipolíticos, es decir, viven debajo de rocas translúcidas, en lugares donde aparentemente no hay nada, pero volteando una de estas piedras translúcidas, resulta que por debajo tienen un jardín formado fundamentalmente por líquenes. O bien, lo que ya es extraordinario y luego lo volveremos a ver, pueden vivir dentro de las rocas y no se perciben a simple vista. Hay que romper la roca para poderlos ver, están por debajo de la superficie, los líquenes endolíticos, o aprovechando las grietas de las rocas donde se puede retener un poco más de humedad, que es como se denomina los líquenes casmolíticos. En suma, las rocas son favorables, son un refugio, son acogedoras para la vida, también para los musgos, son acogedoras para la vida cuando las condiciones ambientales realmente son muy duras. Entonces las rocas no son hostiles, sino todo lo contrario, son el último refugio. Bueno, hoy voy a presentar a 3 o 4 eminencias científicas sin los cuales gran parte de lo que hoy es la investigación polar no se entendería. El primero de ellos es el profesor Dalton Hooker, que vivió mucho, por eso pongo tres imágenes. Vivió tanto como para pasar de la pintura a la fotografía. Vivió durante todo el siglo XIX y principios del XX, más de 90 años, que para aquella época era mucho, ¿no? El profesor Hooker fue el primero que viajó a la Antártida como botánico a mediados del siglo XIX y publicó la primera flora antártica, pero además
viajó como miembro del entonces Imperio Británico por muchos otros sitios, también al Ártico, también al Tíbet. Y desde el Tíbet escribió a su padre, que también era botánico y con el que se llevaba muy bien, le escribió diciéndole la maravilla que era encontrar el mismo tipo de vegetación recubriendo las rocas hasta el horizonte en los 3 polos del mundo, en el Ártico, en la Antártida y en el Himalaya. Por cierto, que con su padre, en sus ratos libres, se dedicaban a hacer un jardín que les quedó bastante bien y hoy se llaman los Kew Gardens de Londres. O sea que era una pareja muy notable de botánicos. Bueno, a esta evidencia de que las mismas especies de líquenes están en los 2 polos y también en las montañas, en las altas montañas, lo llamó bipolaridad. Y no me meto en tu negociado, Maripaz, porque es un concepto no psicológico, en este caso, es puramente biológico, ¿no? Es para designar a estas especies que son muy características de los líquenes y que prácticamente no aparecen en ningún otro organismo pluricelular, que son especies comunes a todo el planeta, siempre y cuando haga frío. Ártico, Antártida y altas montañas. Aquí las podemos ver, es aproximadamente centenar de especies bipolares, pues en las cumbres más altas de Guadarrama. Un sitio excelente para contemplarlas, pues los cerros de Claveles, un poquito más allá de Peñalara, la parte más alpina de Guadarrama. Estas especies bipolares. Y bueno, la Antártida. Bueno, la Antártida muchas veces se define en una sola frase, pues como el continente más frío, más seco, más alto y más ventoso del mundo. Y todo eso es verdad. Es el más alto, sobre todo porque tiene una acumulación de hielo tan grande que la altitud media de la Antártida se acerca a los 3 kilómetros, a los 3.000 metros de altura. Hay glaciares en la Antártida que llegan a tener 5 kilómetros de profundidad. Es sin duda el más frío, pues se han medido temperaturas por debajo de los 90 bajo cero, que es con diferencia el récord de frío en nuestro planeta, que es una temperatura que ya no es troposférica, es una temperatura estratosférica. Es el más ventoso porque se producen vientos, se llaman catabáticos, es decir, vientos de gravedad que descienden desde el centro de la Antártida hacia los bordes del continente con velocidades de centenares de kilómetros por hora. Y la precipitación es muy baja. En la mayoría de la Antártida son unos niveles de precipitación parecidos a los del Sáhara. Todo eso son condiciones extremas y de hecho son condiciones limitantes para muchos organismos del mundo, para muchos grupos de organismos de nuestro planeta, cosa que no pasa en otros lugares, no pasa en el Ártico, por ejemplo. La Antártida es la frontera biológica para grandes grupos de organismos como, por ejemplo, los árboles, que no bajan de la latitud de 55 grados sur, o las plantas vasculares, que llegan solo hasta unos 60 y tantos grados de latitud, pero no más al sur. Y además plantas vasculares en plural, pero por los pelos, porque solo hay 2. O sea que este es un lugar ideal para botánicos perezosos. Todo lo demás que hay en la Antártida son líquenes y musgos, pero solo 2 plantas de las que reconoceríamos como normales, ¿no? con hierbas, con flores o con espigas. Luego en la latitud 72 también es una frontera biológica para un tipo de líquenes especial que tiene como parte fotosintetizadora una cianobacteria. Esos ya no se encuentran por debajo de los 72 grados de latitud y finalmente a los 77 grados de latitud es una frontera para un grupo de musgos, no voy a entrar mucho más ahí, que se denominan hepáticas. Es decir, la Antártida es una frontera biológica, mucho más que el Ártico, que puede ser el Ártico es una frontera para los árboles, para la taiga, pero no
muchísimas plantas vasculares que viven allí, de todo tipo y todo tipo de líquenes. Y dentro de la Antártida, los líquenes forman la parte más importante de la vegetación, pero naturalmente su grado de recubrimiento, su abundancia, su biomasa, cambia mucho entre lo que denominamos Antártida marítima, Livingstone, donde está la base antártica española Juan Carlos I, Isla Livingstone, a 63 grados de latitud. Allí los líquenes y los musgos son abundantísimos, prácticamente todas las rocas que no están cubiertas de hielo están cubiertas de líquenes, forman paisaje, como veía el profesor Hooker. Sin embargo, en la Antártida continental, en la mayor parte de la Antártida, con esas condiciones tan extremas, pues son muy poco abundantes y hay que buscarlos, no están en todas partes, ni muchísimo menos. Es decir, tanto la biomasa como la biodiversidad desciende notablemente. En la Antártida, pues bueno, donde se acumula la mayor diversidad de líquenes y musgos es en la zona de la península antártica, lo que se llama Antártida marítima, y luego ya en otros lugares, pues la diversidad tanto de líquenes como de musgos es muy inferior. Y aquí vendría la primera pregunta, ¿no?, que nos podríamos hacer para esta charla, y es ¿cómo funciona la biodiversidad en estos gradientes latitudinales, de norte a sur, es decir, de menos extremo a más extremo en la Antártida? Bueno, hasta hace poco tiempo se consideraba que por debajo de los 77 grados de latitud, pues prácticamente no había líquenes, ¿no? Había un gran hueco ahí, una ausencia, pero se sospechaba que esa ausencia en realidad era una ausencia de conocimiento, no de líquenes. Es que esa era una zona que no se había explorado suficientemente. Esta zona corresponde en gran medida a esta gran cadena montañosa a la que aludía Mari Paz, que son las montañas transantárticas, una de las cordilleras más extensas de nuestro planeta, con más de 3.000 kilómetros de longitud, y que discurre en gran medida de norte a sur. Bueno, afortunadamente hubo un proyecto, un gran proyecto, sponsorizado por la National Science Foundation, por Estados Unidos, que se llamó el Latitudinal Gradient Project, que pretendía explorar este gradiente latitudinal en una extensión de unos 1.500 kilómetros. Para hacerlo, al estilo americano, se instaló un gran campamento en un glaciar en medio de las montañas transantárticas, un campamento formado por cientos de tiendas de campaña, suficiente para acoger a más de 80 investigadores, suministrado continuamente con grandes aviones Hércules desde la gran base norteamericana de McMurdo, es decir, un esfuerzo extraordinario para saber más sobre las montañas transantárticas, y nosotros tuvimos el privilegio de estar allí y de entrar en esta extraordinaria rueda de vuelos, de exploración que supuso este gran proyecto. Esto nos permitió visitar muchas localidades a lo largo de las montañas transantárticas, desde casi el Polo Sur hasta los bordes del continente, y saber más sobre todo este sector, pues muy poco conocido hasta entonces. Esto fue en el año 2011, me parece. Bueno, por dar una idea de cómo es esta región, pues esta es una imagen del glaciar Burnmore, la desembocadura del glaciar Burnmore en la gran plataforma helada de Ross. Para quien le guste la historia heroica de la Antártida, este es un lugar emocionante, ¿no?, porque este fue el sitio que eligió Shackleton para penetrar desde la plataforma helada de Ross hasta el gran plató antártico, salvando 3.000 metros de desnivel y atravesando las montañas transantárticas. Fue la puerta, ¿no?, hacia el Polo Sur, que luego siguió Scott en su desgraciada expedición al Polo.
Bueno, ahí se ve un puntito, no sé si lo ven, es un helicóptero que está volando por ahí. Y esta es la zona de Mount Kiffin, también en las montañas transantárticas, cerca del glaciar Vermore, o otra imagen de esta región, o el Mount Hope, que es la roca más meridional del mundo. Es decir, a 300 kilómetros en dirección sur ya está el Polo Sur. Y no hay más que hielo, no hay más que plató. Estas son las últimas piedras que se pueden encontrar aflorando del hielo cuando uno se desplaza por las montañas transantárticas hacia el Polo Sur. Y en medio de estas montañas transantárticas hay una región extraordinaria por muchísimas razones, que son los valles secos, los dry valleys, que están en unos 77 grados de latitud en la zona de McMurdo y que muchas veces se han presentado como un análogo marciano en la Tierra, y se han hecho muchas pruebas con los rovers que luego van a Marte, se han testado en la zona de los valles secos. Esta región durante mucho tiempo se consideró abiótica, es decir, sin vida, por unas condiciones realmente extremas. Temperaturas muy bajas, en verano las máximas son de unos 8 grados bajo cero, en invierno se llega con frecuencia a los 50 bajo cero, y además es que son muy secos, son tan secos que el hielo, cuando penetra en estos valles, no se funde, claro, porque la temperatura es muy baja, pero se evapora. Es decir, el hielo se sublima, pasa directamente de sólido a vapor, y los glaciares quedan cortados como por un cuchillo, no porque se derritan, sino porque se evaporan. Cuanto más penetran en el valle, más seco es el aire y mayor es la tasa de evaporación. De vez en cuando, pues hay un cadáver de una foca, incauta, que ha penetrado en esos valles desde el mar helado, que muere probablemente de sed, y que queda momificada durante cientos de años, porque ni siquiera hay microorganismos descomponedores. Se produce una momificación natural y va siendo desgastada por el viento, pero nada más. O sea, no es un sitio muy agradable para vivir. Y estos son algunos líquenes de diferentes, y musgos de diferentes lugares de la Antártida. La flechita señala de dónde son. Bueno, los más grandes, los más espectaculares, son, claro, de la región menos extrema de la península antártica, como este, que es una de las especies, digamos, más famosas de la Antártida, ¿no? Usnea aurantiacoatra, o Umbilicaria antártica, grandes líquenes, incluso en la Antártida, en esta zona de la Antártida, bueno, y en las montañas transantárticas también, se producen casos de gigantismo, que han sido descritos a veces en islas perdidas del Atlántico, del Pacífico, casos de gigantismo, de individuos que llegan a ser mucho más grandes de lo normal. Bueno, pues hay menos competencia, hay muchos periodos de actividad, al menos aquí en la península antártica. Es decir, la vegetación en esta zona de líquenes y musgos es realmente espectacular, vaya, para lo que pueden ser estos organismos. O este otro, Placopsis contortuplicata, uno de los líquenes que tiene cianobacterias en su interior y que dejan de penetrar en la Antártida a una latitud de 72 grados, que comentábamos antes. En la Antártida continental es diferente. Los líquenes no son tan abundantes, hay mucha superficie de roca libre de colonización. Este es uno de los pocos que sobrevive en esa zona, Boelia frígida, y a veces hay que saber dónde buscar líquenes y musgos, porque de ninguna manera están por todas partes. Un buen lugar para buscarlos son las crestas de las montañas, donde la nieve no alcanza un gran espesor debido al viento y se va fundiendo lentamente durante el eterno día polar. Las 24 horas de sol, aunque la temperatura no pase de 0 grados, esa radiación y el reflejo de la nieve es suficiente para fundir
la nieve en estas crestas, y ese es un buen lugar para encontrar líquenes, como por ejemplo aquí en esta piedra, que podemos ver con más detalle, o con más detalle todavía. Pero en fin, que no son abundantes, vaya. O en las grietas de las rocas, como comentábamos antes, ¿no? La umbilicaria aprina en este caso. Bueno, esta es la segunda eminencia que quiero presentarles, es el profesor Imre Friedman, un norteamericano que hizo uno de los descubrimientos más relevantes en biología, precisamente en los valles secos. Y fue nada menos que descubrir que no era una región abiótica, sino que, como él decía en camisetas que mandó imprimir, las rocas están vivas y coleando, en una traducción libre del inglés. Es decir, que las rocas, el interior de las rocas, estaba intensamente colonizadas por una comunidad de algas, hongos y bacterias, un líquen, que él llamó líquenes endolíticos, que fue un descubrimiento muy importante que ha dado lugar a muchas líneas de investigación a partir de entonces. Yo tuve oportunidad de conocer personalmente al profesor Friedman e incluso de estar en una expedición con él en la Antártida. Bueno, estas comunidades de algas y hongos y bacterias también construyen una estructura estratificada, solo que dentro de la roca. Algo realmente notable, ¿no? Una capa superior melanizada, oscura, que absorbe la radiación, una capa inferior llena de algas, fotosintetizadora, es decir, un líquen embebido en la roca. Los líquenes endolíticos de la Antártida. Estas son algunas de las algas que viven dentro de la piedra, o en esta otra imagen con microscopía electrónica, cómo la población de algas rellena las fisuras de la piedra. Naturalmente, para que esto sea posible, la roca tiene que ser suficientemente granulosa. Las areniscas, por ejemplo, son un sustrato excelente, también el granito, tienen que ser rocas de ese tipo. Bueno, finalmente con estas expediciones a diferentes lugares de las montañas transantárticas, lo que pudimos constatar es que no había tal vacío. Como se pensaba en esta publicación de 2007, que lo que estaba era poco explorado, y de hecho nosotros descubrimos en la zona del glaciar Vermore una de las zonas de mayor diversidad de líquenes y musgos de toda la Antártida continental, a una latitud de 84 grados sur, es decir, muy, muy al sur. Así que pues, las montañas transantárticas ahora se ven de otra manera, no como un lugar sin vida, sino al contrario, con vida no muy abundante, pero enormemente interesante. Bueno, cuando ploteamos o cuando representamos todos estos, digamos, hallazgos de biodiversidad en una gráfica, no voy a aburrir mucho con gráficas, que no haya pánico, pero lo que vemos es que hay una zona en la que claramente la biodiversidad desciende con la latitud. Cada grado más de latitud hay un descenso clarísimo de biodiversidad. Y hay otra zona, sin embargo, otra zona que es a partir de los 72 grados de latitud aproximadamente, donde ya por mucho que descienda la latitud, por mucho que aumente la latitud, no desciende la biodiversidad. La biodiversidad está regida por otros factores que no son los factores climáticos dominantes. Está regida por factores microclimáticos, no macroclimáticos. Y por eso a esta zona, por debajo de la latitud 72, la hemos llamado zona microambiental, o microenvironmental zone, y por encima de 70, o sea, en una latitud más al norte de 72 grados, es, como en el resto del mundo, una zona macroambiental donde la temperatura rige la diversidad. Cuanto más calor hace,
más especies hay, como pasa en todo el planeta. Así que estas dos zonas están bien marcadas en la Antártida y en general podemos decir que cuanto más extremo es el macroclima, más importante es el microclima para la supervivencia. Pero claro, ahora vendría la segunda pregunta, y es ¿cómo funciona el microclima entonces? ¿Cómo influye el microclima en la biodiversidad, en la productividad de la vegetación, de los líquenes, y siempre digo, y de los musgos, porque también trabajamos con musgos antárticos? Bueno, parece que emplear aparatitos, ¿no? Sistemas más o menos sofisticados que permitan obtener datos microclimáticos de manera continua, que puedan funcionar con baterías, que tengan gran capacidad de memoria y que sean resistentes a condiciones extremas. Pero eso está bastante superado y hay muchas posibilidades de sondas automáticas para medir humedad relativa, temperatura, luz, es decir, las condiciones ambientales fundamentales para la fotosíntesis, para la vida vegetal. También hay incluso un tipo de sonda que se llama fluorescencia, que es algo más sofisticado, que es un avance muy notable porque permite medir la fotosíntesis en tiempo real y sin tocar la muestra, solo con un haz de luz. Eso le permite que pueda ser automatizada, que además no sea perturbadora de la planta que está midiendo. Y bueno, se pueden instalar estos sistemas que pueden medir al mismo tiempo condiciones de temperatura, condiciones de radiación y fotosíntesis, también humedad relativa y fotosíntesis, todo simultáneamente y de forma automática. Esto funciona en dos palabras, esta medida de fotosíntesis, con un sistema que emite una luz que se llama luz de medida, una luz de baja intensidad, que excita los pigmentos fotosintéticos solo al mínimo nivel. Y la planta produce esta respuesta, esta fluorescencia, que es captada por la misma fibra óptica que da la luz, y es lo que se llama la fluorescencia basal. Pero el sistema también produce un pulso de luz muy intenso, saturante, que da lugar a la respuesta máxima de fluorescencia de cualquier vegetal. Combinando los dos valores, la fluorescencia basal y la fluorescencia máxima, pues hay una serie de cálculos, y ahí no voy a entrar, pero que permiten aproximarse mucho realmente a la fotosíntesis de un vegetal, sin tocarlo, solo con la emisión de diferentes tipos de luz. Bueno, con esto pues se puede medir en continuo, estos son varios años de medida en la zona de la base antártica española, y solo quiero destacar una cosa, porque si no nos perdemos mucho, y es que durante buena parte del tiempo los líquenes estuvieron activos, más el 18%, incluso el 20%, la quinta parte del tiempo total hubo actividad. Y luego, que aunque la temperatura media está por debajo de cero, no muy por debajo, porque en la Antártida Marítima no hace mucho frío, pero siempre está por debajo de cero, eso sí, o casi siempre, ¿no? La temperatura media es de 1,7 bajo cero, sin embargo, cuando los líquenes estaban hidratados y activos, la temperatura era claramente sobre cero, casi 1 grado sobre cero, 0,9, de manera que durante el periodo de actividad las condiciones eran más favorables que durante el periodo de inactividad. Si esto lo comparamos con la Antártida continental, pues vemos realmente lo que significa microclima, ¿no? Porque en la Antártida continental la temperatura en esta estación era de 17 grados bajo cero, mucho más fría que en Isla Livingstone, que era de solo 1,5 grados bajo cero, al cabo del año, la temperatura media anual. Pero cuando los líquenes estaban activos eran parecidísimas, 0,1 grado en la Antártida continental, 0,9 en Isla Livingstone. Pero si contamos solo los meses de verano, de verano antártico, que es cuando se concentra la mayor parte de la actividad, entonces son casi idénticos. 2,9 grados en Isla Livingstone, 2,6 en las montañas transantárticas. Es decir, las condiciones cuando están
realmente fotosintetizando son casi idénticas a pesar de que están con una diferencia de latitud de 15 grados, son 1500 kilómetros de latitud. Eso es el microclima. Pues esta es la conclusión, que prácticamente cuando están activos, a pesar de las grandes diferencias macroclimáticas, viven en unas condiciones o producen en unas condiciones parecidísimas. Es bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay muchos menos líquenes en la Antártida continental? ¿Por qué es una barrera biológica para tantas especies? Pues la respuesta no está en las condiciones extremas, sino en el periodo de actividad. En la Antártida continental, los líquenes disponen de agua líquida durante un periodo muy corto, para muchas especies demasiado corto, el 4% del año, y en muchos casos, como en los valles secos, menos del 1% del año, es decir, 3 días en todo el año para crecer. Mientras que en la Antártida marítima, pues es de cerca del 20%, que son, pues, muchas semanas, varios meses para crecer, y esta es realmente la gran diferencia que justifica pues eso, ¿no? La vegetación de un lugar y de otro. Bueno, ¿y cómo influye todo esto en la productividad? Es decir, ¿qué relevancia tiene estas diferencias que hemos observado, sobre todo en periodo de actividad, para el crecimiento, para la productividad? Afortunadamente, los líquenes permiten resolver esta pregunta pues con mucha más facilidad que otros organismos, porque los líquenes tienen un crecimiento radial, sobre todo los líquenes crustáceos, son muy longevos, pueden vivir centenares o miles de años un solo individuo, y mantienen unas tasas de crecimiento bastante constantes y, ya digo, radiales. De manera que simplemente midiendo el diámetro de los líquenes, uno puede llegar a saber la tasa de crecimiento anual. En este caso, esta Buellia frígida fue fotografiada en 1985 en los valles secos. Yo todavía ni siquiera había leído mi tesis, pero estaba en ello. En 1992 otro equipo volvió a fotografiarla y yo ya en 2008 tuve la oportunidad de fotografiarla por mí mismo, ¿no? El mismo individuo, había decenas de individuos, aquí pongo solo uno, el mismo individuo con 23 años de diferencia. Y después de mucho analizar, pues llegamos a la conclusión de que había crecido un poquitín, porque a simple vista es que es idéntico, ¿no? 23 años, que para cualquiera es un periodo notable, pues para este líquen no ha sido ni un suspiro. Lo que ha conseguido crecer en 23 años ha sido 0,01 milímetro por año. Esto significa que este líquen, que tiene 7-8 centímetros de diámetro, si ha mantenido esa tasa de crecimiento durante toda su vida, tendría 7.000-8.000 años de edad y sería con diferencia el organismo pluricelular más viejo del mundo. Él y los muchos que lo acompañan, los otros individuos que están con él. Es la tasa de crecimiento más baja que se ha medido nunca en líquenes en el mundo. Hay otros lugares no tan extremos como los valles secos, donde se puede esperar tasas de crecimiento algo superiores, sobre todo aquí en Cape Hallett, en el borde del continente, en una latitud ya más baja, solo 72 grados de latitud sur, y aquí viene la otra eminencia que debo presentaros, que es el profesor Rudolph. El profesor Rudolph, de la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, hizo expediciones a la Antártida en los años 60 y consiguió colecciones, aunque él no era especialista ni en líquenes ni en musgos, sin embargo hizo colecciones muy buenas, tanto de líquenes como de musgos, que fue almacenando sin identificar, porque él no sabía, no conocía las especies. Bueno, yo he pasado el mes de abril en Ohio, en el antiguo instituto del profesor Rudolph, y he podido ver sus colecciones y son un tesoro. Pero aparte de estas colecciones de Rudolph,
lo que hizo, con gran visión de futuro, fue establecer un punto cero de observación de la vegetación, en lo que hoy en día es el lugar con el periodo más largo de observaciones de crecimiento de líquenes de toda la Antártida. Es lo que con admiración se llama Rudolf Plot, el lugar de Rudolf, ¿no?, en Cape Hallett. Junto con Rudolf trabajó en su única expedición antártica un profesor alemán, el profesor Otto Lange, que ha sido uno de mis maestros, uno de los mejores científicos que yo he conocido en mi vida, si no el mejor, y fundador de toda una línea de investigación que es la ecología funcional, admirado en todo el mundo, y una persona además de una generosidad, y en fin, una persona excelente. El profesor Lange, la última vez que le vi, unos meses antes de que muriera, estuvimos tomando una cerveza juntos en Würzburg, en su ciudad alemana, en un Biergarten de estos alemanes, ¿no? Era el mes de junio, se estaba muy a gusto, y entonces le comenté que yo iba a ir a Cape Hallett, a ese lugar donde él había trabajado con Rudolf, y porque me invitaban, pues Antártica, New Zealand, que iba a ir en noviembre, unos meses después. Entonces me dijo, pues intente localizar las rocas pintadas que hicimos con Rudolf, porque si las encuentra y puede volver a fotografiarlas, tendrá unas medidas de más de 50 años sobre crecimiento liquénico. Y me hizo esas indicaciones, pues, que se hacen entre montañeros, cuando se ve las rocas encima del glaciar, un poquito hacia la izquierda, en fin. En fin. El profesor Lange murió en agosto, repentinamente, justamente cuando iba a cumplir 90 años, y yo la verdad me sentí muy, muy obligado a encontrar su localidad. Y la encontramos en Cape Hallett, y pudimos ver sus piedras marcadas y fotografiadas en blanco y negro en 1966, repetir exactamente las mismas fotos en noviembre de 2017 y calcular la velocidad de crecimiento de dos especies de líquenes en un periodo de 51 años, el más largo disponible. Y lo que encontramos fue que crecían 7 veces más deprisa que en los valles secos. Pero comparado con la velocidad en la que crecen en Isla Livingstone, seguía siendo poquísima. Es decir, en Isla Livingstone, y pongo este esquema para que se entienda bien, crecen casi 100 veces más rápido. Es decir, al cabo de un siglo, en las montañas transantárticas tenemos un crecimiento de 1 milímetro. Un siglo da para un líquen de 1 milímetro de diámetro. En Cape Hallett, en la localidad del profesor Lange y Rudolf, habría crecido 7 milímetros. Pero en Isla Livingstone, junto a la base española, habría crecido más de 8 centímetros. Es decir, casi 100 veces más. Es un gradiente extraordinario, ¿no?, que permite utilizar este crecimiento liquénico como respuesta a los cambios del clima, claro. Bueno, unas grafiquitas más y ya dejamos esto de las gráficas, pero si ponemos el crecimiento radial que hemos observado en estas localidades en el eje de las Y, comparado con la cantidad de precipitación en el eje de las X, vemos que hay una clara correspondencia. Pero si además ponemos el número de especies en el eje de las Y, prácticamente se solapan. Es decir, hay la misma respuesta en velocidad de crecimiento que en número de especies, que en diversidad. Pero si además señalamos la temperatura en otro eje de las Y, el solapamiento es total. Es decir, la conclusión es que hay una correlación lineal entre el crecimiento, expresado en unidades logarítmicas, entre el crecimiento de los líquenes, entre el número de especies y entre la temperatura de cada localidad. Una correlación como yo creo que no hay en ningún otro sitio del planeta, es casi perfecta.
Y esta es otra base estupenda para poder detectar el efecto de cambios en el clima, naturalmente. Así que, es que no lo leo muy bien desde aquí con las luces, el crecimiento de los líquenes se incrementa casi 100 veces a lo largo de la Antártida, la tasa de crecimiento y el número de especies muestran el mismo comportamiento logarítmico con respecto a precipitación y temperatura, están absolutamente ligados a las condiciones ambientales y por lo tanto los líquenes son magníficos bioindicadores de cambio climático. Las causas para esta respuesta no es por diferentes niveles de fotosíntesis, pues esto también lo hemos analizado, pero no lo voy a contar hoy, pero los niveles de fotosíntesis, como es natural porque las condiciones en periodos de actividad son similares, los niveles de fotosíntesis durante la actividad son similares. Lo que de verdad cambia es el periodo de actividad. Y esto, claro, permite establecer hipótesis. ¿Qué va a pasar si la Antártida se calienta? Bueno, pues van a pasar cosas muy notables. Por ejemplo, calculamos que por cada grado de aumento de la temperatura media, aumentará del 9 al 10% la biodiversidad. En Isla Livingstone hay unas 170 especies de líquenes. Si aumentara un grado la temperatura, deberían aparecer entre 15 y 20 especies nuevas, y eso es detectable. Y en cuanto a crecimiento, todavía más espectacular. Por cada grado de aumento de temperatura se debería producir un aumento entre el 30 y el 50% en la tasa de crecimiento anual, y eso se tiene que poder detectar. Bueno, de hecho, ya hay algunos de estos cambios que ya hemos detectado, ¿no?, en estos últimos años. Pero en fin, y esta sería la última pregunta de hoy. Si los líquenes sobreviven en las montañas transantárticas, sobreviven en los valles secos, sobreviven bajo las condiciones más extremas que hay de clima en nuestro planeta, ¿dónde están sus límites? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las fronteras biológicas para su desarrollo? Y para responder esta pregunta ya no nos podemos quedar sobre el planeta, hay que salir fuera. Y nos vamos al mundo de la astrobiología, que lo que trata es eso, ¿no?, de estudiar las condiciones de la vida y de la evolución fuera de nuestro planeta. Como no se ha encontrado nunca vida, ni siquiera evidencias marginales de vida fuera de la Tierra, de momento la astrobiología se concentra en experimentar con organismos terrestres en el espacio. Uno de los organismos más preferidos, ¿no?, más simpáticos además, son estos ositos de agua, que se han utilizado más en estos experimentos, son estos invertebrados tardígrados, ¿no?, que son realmente extraordinarios. Aguantan la inmersión en nitrógeno líquido, que es casi el cero absoluto, y no mueren. Aguantan temperaturas de hasta 100 grados centígrados y no mueren. Aguantan desecación absoluta durante años y siguen en vida latente. Son prácticamente indestructibles. Y claro, se les ha utilizado mucho en astrobiología, pero tienen un talón de Aquiles, los tardígrados, y es que son muy sensibles a altas dosis de radiación ultravioleta. Y aquí entran los líquenes, porque los líquenes están muy bien protegidos de la radiación ultravioleta gracias a sus pigmentos de colores brillantes que absorben la radiación. Y bueno, pues desde los valles, trabajando en los valles secos, pues se nos ocurrió proponer a la Agencia Espacial Europea, pues ya comentaba Maripaz, un experimento con líquenes en el espacio exterior para ver hasta qué punto sobrevivían a esas condiciones ya absolutamente extremas. Y la propuesta fue aceptada. Y en el año 2005, pues utilizando estos líquenes endolíticos de la Antártida y líquenes de los lugares más extremos, pues preparamos un experimento
que fue incluido en una plataforma para astrobiología que la Agencia Espacial Europea tenía en ese momento, que se llamaba Biopan o Biopan, como se quiera. Y ahí pues fue nuestro pequeño experimento de líquenes, que nos dieron un espacio chiquitito, porque éramos muy nuevos ahí, muy novatos, ¿no? Y nos dieron un poquitito. Pero bueno, con ese poquitito lo aprovechamos para diseñar un experimento que el hardware, o sea, la plataforma fue construida por el INTA para que resistiera todas las pruebas previas al vuelo, que son bastante duras, de vibración, de aceleración, tal, y aguantó muy bien. Así que finalmente el experimento fue incluido en Biopan y voló. En mayo del 2005 fue lanzado por una de estas gigantescas naves rusas, una Soyuz. Esta especie de ollita, el Biopan, iba adosado al exterior de la cápsula Fotón, que estuvo orbitando la Tierra durante 15 días, y cuando llegaba a su altura orbital, entonces el Biopan se abría en dos, y sus dos mitades exponía los experimentos totalmente al espacio exterior. Es decir, no iban dentro de la cápsula, sino fuera. De manera que, bueno, y luego la cápsula pues era recuperada en las estepas de Kazajstán, bajaba en paracaídas, se puede ver bastante tostada, ¿no?, por la reentrada en la atmósfera, casi 2000 grados, en fin, es un proceso bastante violento todo esto. Bueno, y durante el tiempo en el espacio pues estuvo sometida a grandes dosis de radiación ultravioleta, radiación iónica, por supuesto el vacío prácticamente absoluto, grandes diferencias de temperatura, en fin, ingravidad, todas esas condiciones. Cuando se recuperó el experimento se envió a los cuarteles centrales de la Agencia Espacial Europea, que están en Noordwijk, en Holanda, y allí se procedió a abrir el Biopan, pues ante la expectación de todos los que estábamos alrededor, de ver qué pinta tenía eso, ¿no? La pinta no era mala, nos trajimos los experimentos a Madrid y empezamos a hacer diferentes tipos de análisis, por ejemplo, con microscopía láser confocal, con la que es posible ver los ácidos nucleicos en las células, y ahí estaban, es decir, aparentemente los ácidos nucleicos no habían sido destruidos durante estos 15 días de exposición. También, en fin, visualización con microscopía electrónica, con diferentes técnicas para ver la integridad de las membranas celulares o para ver el interior de las células, la ultraestructura celular. Todo parecía en buen estado, pero el experimento definitivo era ver si fotosintetizaban. Es decir, hasta qué punto los líquenes que habían sido expuestos a toda esa radiación y a esas condiciones eran capaces de fotosintetizar. Y lo que comprobamos es que incluso los que habían sido sometidos totalmente a las condiciones del espacio exterior, sin ningún filtro intermedio que frenara parte de la radiación, es decir, exposición total, habían sobrevivido absolutamente. Es decir, las tasas de fotosíntesis después del vuelo eran similares a las de antes del vuelo, similares a los de los controles de tierra, supervivencia del 100%, y se armó. Los de la Agencia Espacial Europea convocaron un simposio solo para discutir estos resultados. Fue como, qué sé yo, ¿no?, una locura, en fin, y fue una sensación en aquel momento. Y bueno, las conclusiones pues eran claras, ¿no? Los líquenes eran capaces de sobrevivir e indicaban una cosa importante, y es que formas de vida de un planeta determinado, en este caso la Tierra, eran capaces de sobrevivir a transferencias en el espacio exterior que podían llegar a otros planetas. Es decir, la conocida como teoría de la panspermia, que dice que los planetas son sembrados por propágulos interespaciales, que la vida en la Tierra es extraterrestre, que todos nosotros probablemente somos marcianos. Todo eso quedaba de alguna manera indirectamente respaldado por la supervivencia
de los líquenes en el espacio exterior. Y esto dio lugar pues, bueno, pues a un paper, claro, y luego a una línea de investigación muy potente ya en la Estación Espacial Internacional, donde los líquenes no han estado volando días, sino años, porque claro, el tiempo en esto del espacio y de las transferencias interplanetarias es también muy importante, ¿no? Pues bueno, han volado líquenes, va a haber otro lanzamiento con líquenes el año que viene, también para la Estación Espacial Internacional, ya somos mayores, más reconocidos, nos dan mucho más espacio, tenemos sitio para muchos más experimentos en plataformas mucho más sofisticadas que Biopan de hace 20 años. Y bueno, pues ha dado lugar a muchas publicaciones y ya digo, a una nueva línea de investigación de líquenes en astrobiología, pero que no se olvide nunca que esta nueva línea de investigación nació en la Universidad Complutense, aunque ahora está desarrollándose en muchos institutos del mundo, incluida la NASA, por supuesto, pero nació aquí. Y en fin, yo creo que se puede decir que realmente desde la Antártida se puede llegar al infinito y más allá, ¿no? Y muchas gracias por vuestra atención. Madre mía. Madre mía, madre mía, se nos han abierto hoy un montón de posibilidades. Vamos a esparcirnos por el universo. Bueno, yo la verdad que con todas las conferencias y hoy he sentido especialmente esto, ¿no? Una frase que decía un escritor de Israel que se llama Harari, que siempre dice una cosa que a mí me parece que es verdad, ¿no? Y es que como individuos no sabemos mucho, pero como grupo sabemos más que hemos sabido nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Y realmente cuando yo veo estas conferencias digo, madre mía, todo lo que sabemos, bueno, lo saben otros, yo desde luego no. Ahora ha sido magnífica y el trabajo es magnífico, desde luego. Vamos a abrir un turno de preguntas para quienes quieran preguntar algo. ¿Alguna pregunta? Yo antes de nada felicitarte porque el trabajo que estáis haciendo es multidimensional, o sea, no de una dimensión. La pregunta que viene es, por lo que ¿Está encendido? Espera, perdona. Sí. Ahora, perdona, ha sido culpa mía. La radiación ultravioleta entonces no afecta a la estabilidad de los líquenes, es decir, no induce mutaciones, digamos. Exactamente. Sí, así es. O sea, los líquenes están muy bien protegidos frente a la radiación ultravioleta porque son habitantes, por ejemplo, de las altas montañas. Hay líquenes que viven a más de 6.000, incluso a 7.000 metros de altura en el Himalaya. La radiación ultravioleta es masiva, pero también en todas las altas montañas del mundo. Y en las zonas polares, durante el verano, la radiación ultravioleta también es muy alta. No digamos en la Antártida, además con el agujero de ozono, que puede que no sea solo de origen antrópico y que haya existido hace mucho tiempo cuando nadie medía ozono en la atmósfera. Es decir, la radiación ultravioleta es parte del ambiente en las regiones polares y alpinas y los líquenes están muy bien protegidos. Es decir, tienen esa pantalla de química que se llaman sustancias liquénicas, que lo que hacen es un efecto screening, ¿no? Es una absorción de la radiación ultravioleta que no llega a las zonas vitales de la capa de algas y de la médula del líquen. Es que eso da lugar, el problema que hay para ir a Marte es protegerse de la radiación que llega, porque no se reviste de líquenes la nave, bueno, yo allá y filtra toda la radiación. Hombre, sí, lo que pasa es que hay otra radiación que ni los líquenes pueden frenar, que es la radiación cósmica. Y esa no hay quien la frene. Y la radiación cósmica, a partir de un determinado periodo de tiempo, meses y sin duda años, es fuertemente mutagénica y
y no sé si alguna vez la humanidad asumirá que los astronautas que manden a Marte tengan muchas probabilidades de volver con tumores cancerígenos. O más jóvenes. No, me temo que con una esperanza de vida muy inferior, ¿no? ¿Por qué eso? Porque la radiación cósmica no se puede frenar. Como bien sabes, solo se puede desviar por el campo magnético terrestre, pero no frenar. Entonces ese sería la principal dificultad para transferencias interplanetarias, porque claro, la radiación ultravioleta a nuestro nivel de la Tierra es bastante elevada, pero en la órbita de Neptuno ya es muchísimo más baja, pero la radiación cósmica no, es muy alta en todas partes. Ya, pero si son partículas, hay un proyecto que está ya en funcionamiento de rodear la nave de un campo magnético local y entonces atraparlo. Eso sé que hay un proyecto en marcha. Pero ahí los ingenieros tienen muchas cuestiones que resolver, entre otras la fuente de energía, claro, para mantener ese escudo. Si no hay trabajo para todo. Sí. Es que no hay problema. Pero sí, esa sería la manera, sí, esa sería la vía. Un escudo magnético. Estas son las preguntas de los superexpertos que entre ellos se preguntan, pero también podemos preguntar al resto del pueblo que no... Entonces, en relación con lo que estábamos hablando del ozono y la radiación ultravioleta sobre la Antártida, ¿se ha podido comprobar, por lo que ha respondido antes, me parece que no, pero se puede comprobar si de hecho ha habido un aumento en la radiación por el crecimiento de los líquenes o por el efecto que haya tenido? No, realmente no se ha comprobado efecto del agujero de ozono sobre la vida, ni en tierra ni en mar, porque uno de los grandes dianas sería el fitoplancton, claro. Estamos hablando de una productividad casi ridícula de los líquenes en los valles secos, pero no hay que olvidar que la Antártida está rodeada de uno de los océanos más productivos y más importantes para todo el sistema climático de la Tierra, que todos los años en ese océano se produce una cantidad de gambitas, de krill, que equivale al peso de toda la humanidad. Todas las primaveras. Y eso proviene del fitoplancton, es decir, de las algas que pueden comer esas gambitas. Pero no. Y una de las razones por las que no se ha medido ese impacto es porque, afortunadamente, el agujero de ozono alcanza su máxima extensión al final del invierno antártico, es decir, en septiembre y octubre, que es cuando suele aparecer en las noticias. Pero luego en noviembre, diciembre, enero prácticamente se cierra. Es decir, se reconstruye la capa de ozono hasta el siguiente agujero. Y justamente en el periodo de máxima actividad biológica, el agujero de ozono casi no existe. Otra pregunta, si puedo. Sí. No me ha quedado muy claro el asunto el microclima, el efecto del microclima sobre el crecimiento. No he entendido bien si es que la actividad genera modificaciones microclimáticas, la actividad de los líquenes, si es así o es al revés. Es al revés, sí. Sí, o sea, por ejemplo, imagine una pared de piedra en medio de un glaciar, ¿no? Que tiene un aspecto, una exposición que da justamente al sol cuando es más potente y refleja además en la nieve. Ese punto exacto, durante varias horas, va a tener un chorro de radiación que va a hacer que la piedra se caliente muchos grados por encima de la temperatura del aire y que se funda la nieve de alrededor, con lo cual va a haber agua líquida. Luego, cuando el sol continúe su paso, todo se volverá a congelar, pero durante unas horas, exactamente en ese lugar, las condiciones de vida van a ser favorables. Ese sería el microclima. Gracias. Bueno, yo sigo viendo mucho expertise por aquí, no sé si había una, hay una aquí, atrás, otra allí. Ahora ¿quién estaba antes? Perdonadme. No se te olvide, luego hay atrás. Sí. Ahora voy para allá. Hola. Es verdad que no. Hola. Mira, tenía dos preguntas. ¿Los líquenes son incapaces de desarrollarse encima del glaciar? Sí, ¿Es claro. imposible? ¿El sustrato tiene que ser siempre piedra? Hombre, para alguien que vive miles de años, el hielo no es un sustrato estable,
No, necesitan sustratos estables, claro. Sí, sí, el glaciar puede parecer una roca azul, pero no, es un sistema tremendamente dinámico donde continuamente se está fundiendo en parte y está recibiendo nueva nieve, nuevas nevadas continuamente, de manera que es un sustrato muy inestable. Lo que sí sobrevive en el glaciar y en la nieve es una alga microscópica que se llama Chlamydomonas, por si te interesa, que es el alga de la nieve, ¿no? Y que incluso en esta época, en primavera, colorea la nieve en las montañas, pues está por todo el mundo también, es otro bipolar, pero unicelular, y da color a la nieve a finales de la primavera, porque vive en esa interfaz sólido-líquido que se produce en eso que los esquiadores llaman nieve primavera, nieve papa, ¿no? Y ese es el ambiente ideal para este alga. En la Antártida, durante el verano, es muy frecuente sobre los glaciares, pero seres tan longevos, tan lentos como los líquenes no pueden vivir ahí. Y la otra pregunta es, un líquen, cuando vive sobre la piedra, luego la piedra puede ser, durante gran época del año, cubierta de nieve. Sí. Luego, cuando se va la nieve, el líquen sigue ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Vale. Sí, sí, y además en muchos casos le va muy bien esa cubierta de nieve, porque puede ser su fuente de hidratación cuando la nieve empieza a fundirse. Para atrás, podéis. Vale, muchas gracias. Gracias. Mira, has pasado de puntillas sobre el tema del cambio climático, cómo afecta el cambio climático y la temperatura global de la Tierra a la Antártida. Por eso nos podrías hacer un comentario sobre este tema. Bueno, muy sencillo, ¿no? Se suele oír en los medios de comunicación los polos. Los polos se funden, los polos se derriten. Bueno, debemos abandonar ese plural. El Ártico se funde, el Ártico se derrite. En el Ártico la temperatura ha aumentado 4 grados en las últimas 5 décadas. Algo brutal, cuando el aumento medio de la temperatura en el planeta ha sido de 1,1 grado. 1,1 es lo que ha aumentado, ese es el calentamiento global, pero la escala del calentamiento global hasta ahora es 1,1 grados centígrados. En el Ártico 4, en la Antártida entre 0,2 y 0,5. Es decir, no es que no afecte, pero lo hace a una escala mucho menor que en el Ártico. ¿Cómo va a ser en el futuro? Pues eso es difícil de prever, pero da la sensación de que este impacto del calentamiento global será más lento, llevará más tiempo, seguramente será inexorable finalmente, pero llevará más tiempo en la Antártida que en el Ártico. A ver si no por aquí. Por ahí al fondo. Muchas gracias. Vamos por aquí. Pues mira, no, sí, además es muy lógico, pero yo casi nunca hablo de penalidades porque es demasiado gozoso todo, ¿no? Merece mucho la pena, claro que hay momentos que se pasan mal y momentos no tan agradables, ¿no? Pero en general es algo magnífico. Además, en la actualidad las condiciones de seguridad están maximizadas. Las condiciones de seguridad con las que se trabaja en la Antártida son extraordinarias. Yo diría que es
mucho más probable que uno tenga un accidente fatal en las cabezas de hierro que en la Antártida, porque todo se mide, se calibra para que la seguridad sea la mayor posible. Todos los técnicos con los que trabajamos y a los que yo admiro y agradezco siempre muchísimo son de altísimo nivel. Los técnicos de alta montaña, los guías de alta montaña, los pilotos de los helicópteros, los pilotos de los aviones, los encargados de los campamentos, de la logística. Realmente es un privilegio. Y uno cuando está acompañado de esos expertos que tienen ese nivel extraordinario de trabajo, no puede más que aprovecharlo y no quejarse, vamos, desde luego no quejarse. ¿Más preguntas? ¿Por aquí? Os pido ayuda para pasársela. Sí. Donde no hay nada. O sea que sí que hay límites, incluso para los líquenes. En la Antártida, por ejemplo, el Mount Hope, a más de 3.000 metros de altura, ponía con el avioncito ahí posado en el glaciar. Ese es uno, pues, volviendo también a la pregunta anterior, es uno de los momentos en que he pasado más frío en mi vida, porque la temperatura que daba la avioneta cuando aterrizamos a 3.000 metros era de 30 bajo cero, pero es que además hacía viento y claro, subir a esas rocas con ese vendaval, ese frío, y yo tenía que tratar de ver líquenes, pero cada vez que me quitaba las gafas se me congelaban las pestañas. Entonces no era nada fácil.